Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, estamos viendo este tema un poco difícil de explicar porque se refiere a la posmodernidad, pero decíamos ayer que el profesor de Fiores procura poner en claro lo que significa la posmodernidad, en donde él habla de tres pilares sobre los que se fundamentó esta, pues digamos, corriente cultural. El primer pilar al que se refiere la posmodernidad dice que consiste en que la razón no se cuestiona de raíz y que se valora como método propio de la investigación científica, pero es ahí donde se cuestiona la razón como un método de investigación científica, de modo que la posmodernidad va a cuestionar la razón. El otro pilar que dice el profesor de Fiores, que también da pie a la posmodernidad, es que la fe en el progreso se tambalea a causa de los daños ecológicos que se han causado a la naturaleza por la instrumentalización que el hombre ha hecho de las herramientas para explotar la naturaleza. El tercer pilar sobre el que se fundamenta la posmodernidad consiste en cuestionar el valor de la nación. La nación ya no es un valor que represente, que sea importante para todos los seres humanos, puesto que ahora se habla de una universalidad, sobre todo a partir de las dos guerras mundiales, en donde hubo masacres recíprocas de varias naciones, tanto capitalistas como comunistas. Por tanto, se cuestiona el valor de la nación. Y dice el profesor de Fiores que estos tres pilares de la posmodernidad se concretan en dos movimientos. Uno a favor de una antropología de frontera, tanto en la ideología moderna como en el nihilismo posmoderno, que contempla al hombre no solo como artífice de su propio destino, sino como un ser esencialmente relacional. Y el otro movimiento consiste en un proceso de unidad que no solo aspira a fundir teología y espiritualidad, sino que amplía los horizontes haciéndolos extensivos a todas las religiones y emprende una movilización total de las fuerzas democráticas a favor de la justicia, la paz y la preservación de lo creado. Así, la posmodernidad nos pone ante una situación paradójica, compleja y ambivalente, que reúne la realidad y las corrientes múltiples que pueden ser incluso opuestas entre sí. Y cita el profesor de Fiores a un autor, Chiarinelli, las orientaciones del próximo decenio, publicado en el año 2000. En este texto, Chiarinelli, citado por De Fiores, dice que la organización de las sociedades aparece como dirigida cada vez más por opciones contradictorias.
Es la fascinación de unir los conflictos, el pluralismo de las libertades y el aprecio por la homologación. Se reivindican las responsabilidades de las personas y la imposibilidad de aprender cuáles son los centros de decisión. Es difícil negar que precisamente por tales elementos se pone en marcha la formación de guetos y las marginaciones, la creciente distanciación entre la riqueza y la pobreza, la función cada vez más poderosa de los poderes ocultos, y se produce la ampliación de los horizontes. Hoy en día la dimensión europea determina los problemas, las condiciones de vida y también los factores nacionales de identidad. Las diversas libertades tendrán que construir un patrimonio de humanidad y esas diversas libertades no podrán traducirse en una renuncia ante los organismos anónimos y ante los poderes más o menos ocultos. Bueno, en resumen, lo que dice este texto de Chiarinelli, citado por De Fiores, dice que en esta etapa de la posmodernidad, el ser humano se ve enfrentado a una situación paradójica, compleja y ambivalente. Entonces, pues, es la cualidad que describe el profesor De Fiores acerca de la posmodernidad. La máxima expresión de las amenazas sobre la sociedad constituyó el ataque contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, que hizo que el nuevo milenio comenzara en medio de tinieblas. Es la espina clavada en la sociedad posmoderna, aquel acto condenado por el Papa, por la opinión pública, como una horrible matanza de 4,763 personas que trabajaban en las torres y de las que nunca se supo nada más. Fue un atentado de carácter fundamentalista islámico e iba dirigido contra el gran Satanás que los terroristas identificaban con Estados Unidos. En la ideología fanática y homicida del grupo intolerante, cuyo caudillo era Osama Bin Laden, vemos que Estados Unidos no es ya la patria de la libertad, la que destruyó el totalitarismo de Hitler. Estados Unidos ya no es la patria que realizó el boom económico, ya no produce el proceso de la igualdad entre las razas, sino que es el país que vino a menos por su gran opulencia. Es la patria de los gordinflones, de los abortistas, de los drogados. Y entonces, pues, es la patria de los consumistas que explotan al resto del mundo, bombardeando a quien trate de proteger a ese mundo. A pesar de todo, el 11 de septiembre no solo pretendió golpear a una civilización en lo que tenía delimitado, sino que el grupo terrorista quiso herir también los valores de justicia, de libertad y de amor. Esto lo dice el profesor De Fiores citando a un autor que se apellida Ricotta en la obra que publicó en el año 2001 en Turín, Nueva York, 11 de septiembre, Diario de una guerra. Entonces, pues en resumen, lo que el profesor De Fiores nos dice acerca del atentado de las Torres Gemelas como índice de la posmodernidad, en donde se trató de un ataque a los valores
de la justicia, de la libertad y del amor por parte de los terroristas del grupo islámico extremista. Y el tema que aborda el profesor de Fiores después de esta breve descripción un poco compleja de lo que es la posmodernidad, habla el profesor de Fiores de lo que es el hombre posmoderno, el ser humano posmoderno. Y de Fiores cita al Papa Juan Pablo II porque el Papa dice que durante el tercer milenio, o sea, a partir del año 2000, lo imperativo es tratar de ser, más bien que tratar de hacer. Y en el plano de la actividad, más que en el plano de la actividad, debemos ponernos en el plano de la persona. Así lo dice el Papa, porque citando a otro autor, Mazzoni, dice de Fiores que aunque no se sabe todavía lo que es el hombre de la posmodernidad, se sabe al menos lo que es ser inhumano. Entonces es necesario llegar a fijar o establecer de manera definitiva el concepto de hombre a fin de distanciarlo de lo que es inhumano. Es decir, descubriendo las características de lo que es humano, distanciaremos para siempre al ser humano de lo que no es humano. Por ese motivo tratamos de prestar atención no tanto a la antropología presentada en los tratados o en los manuales, sino más bien tratamos de poner atención en el tipo antropológico inculturado en nuestro tiempo, dejando a nuestras espaldas el segundo milenio del cristianismo, es decir, el milenio que terminó en 1999, nos preguntamos cuál es el rostro del hombre al iniciar el año 2000. O más bien debemos preguntarnos cuál es el rostro que ha marcado el umbral del año 2000 y que se presenta ante nosotros más allá de las luces que deforman esa imagen del ser humano. Y dice el profesor de Fiores que durante los últimos 20 años del siglo XX se abandonó la idea de la modernidad ilustrada y se realizó la transición al tiempo de la globalización. En la actualidad, a 20 años de haber comenzado el tercer milenio, se percibe la exigencia de una antropología que no sea ya unicelular, sino que gire en torno a sí misma. Una antropología que esté abierta a la diversidad y a lo totalmente otro. Desde ese punto de vista antropológico, el horizonte está marcado por dos fronteras que no son superables, dice el profesor de Fiores. La primera frontera sería el egocentrismo occidental y la segunda frontera sería el quinto hombre. Vamos a ver a qué se refiere el nihilismo posmoderno. El hombre posmoderno avanza como un hombre que consume, como un hombre cuyo pensamiento es débil. Es el hombre que vale lo que produce y está condenado al tedio vital y al vacío espiritual. Examinando a los filósofos italianos, el profesor de Fiores dice que en ellos se respira una atmósfera dominada por el nihilismo, es decir, por el sinsentido de la vida.
Ese sinsentido de la vida aparece como una hidra de muchas cabezas y es entendida como un alejamiento del ser, entendida como un alejamiento de lo verdadero y del bien. En una palabra, el sentimiento del hombre posmoderno es un alejamiento del sentido. El tema del alejamiento del ser, de lo verdadero, del bien y del sentido, tiene un rostro multiforme, cuya expresión más radical es la especulación. Y dice el profesor de Fiores que en esta especulación caen por tierra la unidad, la serenidad y por ello hay un nihilismo del querer, del cual deriva un rostro del intento de matar a Dios. De ese nihilismo deriva el deseo de decretar la muerte de Dios. De ese nihilismo de la posmodernidad deriva una descreación de sí mismos y una descreación del cosmos. Esto lo cita el profesor de Fiores del autor que se apellida Possenti y que publica en el año 2001 un texto que se llama Pensar en una nueva cultura, en una nueva filosofía, publicado en el año 2001. De modo pues que esta nueva filosofía consiste en el nihilismo de querer matar a Dios, de querer decretar la muerte de Dios, de querer proceder a una descreación del hombre, de querer realizar una descreación del cosmos. Dice pues el profesor de Fiores que estas son realidades tremendas, que nadie se había atrevido a pronunciar o a vivir, y que son realidades corroboradas por Sgalambro, un autor cuyas tesis resuenan como blasfemias y auténticas locuras. Este filósofo Sgalambro habla de una teología de la impiedad, tan equidistante del cristianismo como del ateísmo. Y esta teología de la impiedad ha realizado la tarea de inculcar a los seres humanos la idea de la inconsistencia de su existencia, porque esa existencia se halla minada por el dolor y por la muerte. Sgalambro le imputa a Dios la causa de la insensatez de la vida. Y así el nihilismo se aplica también al fenómeno cristiano porque se conecta con los filósofos nihilistas en cuanto que afirman que el cristianismo es imposible porque su fin está decretado, ya que el cristianismo es incapaz de dar sentido a la existencia humana o está suplantado por la técnica y por la secularización. De modo pues que el nihilismo al que se refiere el hombre posmoderno se orienta con esta tesis filosófica de que el cristianismo es imposible o de que el cristianismo va a morir o de que el cristianismo es incapaz de dar sentido a la existencia humana. Es de este nihilismo de donde florece el sentido, la forma de ser del ser posmoderno. El rostro del ser humano, dice otro autor posmoderno de apellido Galimberti, ese rostro del sujeto humano es el del hombre sin cualidades,
el del hombre de la cantidad. Es el hombre que es mero instrumento en el interior del aparato técnico. El hombre está reducido a la acción y a la función. Ha perdido la profundidad de su ser. Él crece en lo exterior y en la superficialidad. Es el que no comparte con los demás el mundo en el que habita. Y sin embargo, según Galimberti, el cristiano está llamado a una ampliación psíquica que redescubra la categoría del misterio y movilice el corazón, es decir, los afectos. Como vemos aquí, una luz de esperanza la propone este autor Galimberti al proponer que desde el punto de vista cristiano, el individuo está llamado a una ampliación psíquica en la que se redescubra la categoría del misterio y que movilice el corazón de los creyentes. Este nihilismo generalizado del hombre posmoderno es el caldo de cultivo en el que se ahoga la identidad personal, o al menos queda reducida a un yo mínimo bajo las coerciones o temores del pasado y del futuro. Así lo dice este autor citado por De Fiores, que se llama Lasch, en su obra Lo Mínimo, que se publicó en Milán en 1996. Así pues, este vacío del nihilismo del ser posmoderno reproduce una identidad personal en donde el hombre queda reducido a lo mínimo y se somete a las coerciones y a los temores del pasado y del futuro. Es la frase que escoge el profesor De Fiores de este autor Lasch, que publica su obra Lo Mínimo en Milán en 1996. Y luego habla el profesor De Fiores del quinto hombre, porque dice que desde el punto de vista antropológico, después de las ruinas del superhombre del siglo XX, aquí el superhombre se refiere a la filosofía de Nietzsche, que prodigó la ideología de Hitler de la raza superior. Entonces, De Fiores afirma que de las ruinas de ese superhombre del siglo XX, emerge a finales del siglo XX un hombre de frontera, como alternativa a la ideología moderna y al nihilismo posmoderno. Es un hombre de frontera porque se encuentra entre su propia identidad y su propia diferencia. Y es artífice ese hombre de frontera. Es artífice del propio destino en comunión con los demás y en perspectiva cristiana. Es protagonista humano de la alianza con Dios en la libertad. La antropología del tercer milenio presenta dos aspectos que hacen del hombre un ser inseguro y lo abren a la diversidad o al otro. El autor de apellido Morra habló del cuarto hombre, puesto que después del hombre griego educado por la sabiduría y por el gusto de lo bello, viene el hombre cristiano modelado de manera acorde con el evangelio. Luego en el siglo XVII se habla del hombre ilustrado, creyente en el progreso y en el poder de la razón. Este hombre ilustrado disipará toda superstición y dará a todos la felicidad. El cuarto es el hombre posmoderno, consumista y del pensamiento débil. Es el hombre económico que vale en la medida en que produce. No obstante, si este cuarto hombre egoísta no se convierte y no se libera de la red del tener, deberá enfrentarse
al tedio de vivir, al tedio de un vacío espiritual. Es decir, que la sociedad formada por ese cuarto hombre no tendrá futuro porque el triunfo del egoísmo desencadenará las fuerzas agresivas del hombre y de la vida social que impedirán que el ser humano logre subsistir. Por ello, el quinto hombre será el ser relacional en camino hacia Dios y a los hermanos. En realidad, como cristianos y como hombres, es preciso ver en la sociedad y en la iglesia los iconos de la Santísima Trinidad, donde cada persona divina es por la otra, con la otra y para la otra, y donde existe la máxima distinción en la máxima unidad. Esta es una frase que toma el profesor de Fiores de un autor de apellido Mancini, que publica su libro en 1989 en Turín, en donde se habla pues de este quinto hombre, cuyas cualidades las define de Fiores con estas frases. Es un ser relacional, es un ser en camino hacia Dios y hacia los hermanos. En realidad, se ve que en la sociedad y en la iglesia se encuentran las representaciones o los iconos de la Trinidad, donde cada persona divina es por la otra, con la otra y para la otra. Y en esta sociedad que refleja la Trinidad, existe la máxima distinción en la máxima unidad. De modo pues que el descubrimiento del otro como constitutivo de la persona, según la filosofía del personalismo, conduce no solo a la aceptación del principio de la democracia y de la tolerancia, sino también conduce a reconocer la diversidad en cuanto diversidad del niño, en cuanto diversidad de la mujer, pero también conduce a reconocer la diversidad de la religión, de la lengua y de la cultura. En resumidas cuentas, después del Homo economicus, utilitarista e individualista, además del hombre holístico, influido por la totalidad social, nace el tercer paradigma, el hombre del don, realizador por excelencia de las alianzas. Se trata de emerger del otro con mayúscula, como interpelación a la responsabilidad y como constitutivo de la identidad. La vida se transforma en una proexistencia, en una ampliación que recibe la diversidad como parte de la propia identidad. No solo pues se adoptan las distancias que separan del siglo XX, que se define como el siglo de la angustia, que se define como el siglo de las dictaduras inhumanas, sino que también el siglo XX es el paradigma moderno de un universo individualista en el que se está sustituyendo un modelo nuevo de carácter holístico, sistémico, inclusivo y omnirelacional. Y este nuevo modelo de carácter holístico, sistémico, inclusivo y omnirelacional da origen a una solidaridad cósmica y a un proyecto de civilización. Según este autor, del que toma de Fiores estas definiciones, Moltmann, en su libro La Resurrección, Razón, Fuerza y Meta de Nuestra Esperanza, publicado en 1999, dice Moltmann que la civilización que surgirá de la posmodernidad se hallará en más sintonía con la ley fundamental del universo
que es la omnirelacionalidad, la sinergia y la complementariedad. Es pues que está surgiendo una necesidad de responsabilizarse colectivamente, que sustituya la globalización competitiva por la globalización cooperativa, que sustituya la explotación de las personas por la reciprocidad respetuosa, que sustituya la búsqueda del propio bienestar por el objetivo del bien común y de la paz. El personalismo, afirma Martin Buber, al principio existe la relación. En eso consiste el personalismo, en que exista la relación, la cual estructura al ser humano haciéndolo relacional por su constitución. La relación revela una estructura originaria porque intelectualmente es otro. El otro es condición de vida para cada uno de nosotros. Es decir, el hombre se realiza únicamente como persona en el movimiento de apertura hacia el otro. La forma esencial del ser humano es la forma dialogal, porque el yo tiene consistencia en la medida en que existe con el otro y para el otro. Cada uno puede decir, según Munier, amo, luego soy, en el sentido de que el amor es el lugar de la revelación del ser y es además el principio del ser del sujeto en cuestión. El amor hace que la persona sea como es. En cuanto al ser autónomo, la persona situada en el mundo y ante los demás se siente abierta a conocerlos y a convivir con ellos. No basta estar codo a codo con los demás, puesto que ellos me trascienden y al mismo tiempo me interpretan. Es decir, que yo los siento como presencia. La experiencia me hace percibir que mi historia individual se integra con otras historias, hasta hacer que surjan nuevos compañeros y nuevas unidades complejas. Sin embargo, estas unidades y estos compañeros no se constituyen sino es mediante una actitud de acogida del otro, una actitud que llega a la plena disponibilidad y a la donación de sí mismo. En efecto, Dios, al crear al hombre a su imagen, lo hizo como la única criatura que no puede encontrarse plenamente a sí mismo sino en la entrega sincera de sí mismo, como lo dice la Gaudium et Spes en el número 24. Tomás de Aquino fundamenta la posibilidad del don gratuito en el amor de ágape, que no exige nada a cambio, porque simplemente busca el bien del otro. Entonces el bien, el don gratuito de sí mismo solamente puede darse en ese amor de ágape, en donde el que ama no pide nada a cambio, porque solamente busca el bien del otro. Así lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. En la primera cuestión, capítulo 38, afirmación segunda, que el hombre solamente puede realizarse cuando practica el amor de ágape, en el don total de sí mismo, sin buscar nada a cambio. El autor de apellido Derrida critica al autor Mauss, precisamente en que debe distinguirse el don y el intercambio, porque el don en cuanto tal no es un intercambio, es un donar sin reciprocidad y sin retorno, un movimiento absolutamente no circular de pura apertura. Dice De Fiores que en el Nuevo Testamento el vocabulario del don asume relevancia, puesto que indica que el Padre, por medio de Cristo,
En el Espíritu son dones a los fieles. La gracia, el reino, la gloria son dones de Dios hacia los hombres. Son dones gratuitos, en donde Dios no pide nada a cambio. Jesús llega a lo sumo, a la parte más elevada de la donación de sí mismo en su pasión, puesto que se entregó a sí mismo. Dio su vida, dio su cuerpo. Más aún, el Señor Jesús es el don por excelencia que brota del amor del Padre. Porque dice San Juan, el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, verso 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Jesús a su vez ofrece muchos dones a los hombres. Su palabra, el pan de la vida, la paz, nos regala a su mamá. En particular, Jesús hace dos dones que son invaluables, puesto que da a sus discípulos el Espíritu Santo sin medida, como lo dice Juan en el capítulo 3, verso 34. Y el otro don que Jesús hace a sus discípulos, que es invaluable, es el don de la vida eterna. En Juan capítulo 10, verso 28. Y aquí el tema del profesor de Fiores comienza a tratar la mariología de la época posmoderna. Dice que muy lejos de permanecer en las posiciones del Concilio Vaticano II, la mariología no languidece y busca vivificar algunas instancias de la posmodernidad. Y dice el profesor de Fiores que esto constituye una perfecta inculturación de la figura y del culto de María en la etapa cultural posmoderna, en cuanto que se procura reafirmar la presencia de la Virgen María en algunas instancias de la posmodernidad. Se pretende tan solo hacer notar que también la cultura posmoderna influye, al menos parcialmente, en las concepciones mariológicas, algo que se puede anticipar hablando del abandono del predominio racional, hablando del pensamiento débil y de la kenosis por Cristo, y hablando de María y la antropología relacional, y ampliando el horizonte ecuménico con el horizonte mariano. Es decir, que a partir de este punto el profesor de Fiores nos ofrece las características de la mariología que puede desarrollarse en la cultura posmoderna. Pero esto lo veremos en la próxima clase, que será hasta el día miércoles 23, porque el próximo miércoles voy a estar en ejercicios espirituales en Guadalajara. Entonces, por favor, yo les voy a mandar algunos textos para que repasemos lo que hemos estado viendo. Nos vemos entonces, pues, hasta el miércoles 23. Gracias, Sí, Fray. Gracias. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas